Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Iniciamos las entrevistas con Paola Pavón, secretaria nacional de Gestión de la Política. Hay algunos temas vinculados al ámbito político, pero quisiera comenzar preguntándole, Paola, sobre el denominado pacto ético. La presencia del presidente de la República en la Corte Constitucional explicando el carácter de la pregunta, argumentando hacia dónde va el pacto ético, le da fuerza a esta posibilidad, a este planteamiento. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a toda la gente que nos mira a través de este importante medio de comunicación. Como usted bien señala, el día lunes el presidente de la República compareció a la Corte Constitucional en persona. Pudo haberlo hecho a través de su abogado, pero se tomó la decisión que el presidente, que fue el que había colocado al país la idea del pacto ético, hoy lo pueda refrendar con su presencia en la Corte Constitucional. Pero adicional a eso, Fernando, no solamente la presencia del presidente, sino también de las organizaciones sociales que apoyaron. Casi 12 organizaciones se acogieron a la figura del amicus curiae, que es la posibilidad que permite la ley y la Corte Constitucional para que un tercero pueda apoyar una propuesta, como en este caso la propuesta de ir hacia la consulta popular que combata los paraísos fiscales. Consulta popular y obviamente pregunta que no entrará en vigencia en los actuales momentos, porque esa era la preocupación. Este denominado pacto ético tenía una dirección hacia los actuales candidatos. Mire, ese era parte de los hechos que cuidamos nosotros al momento de formular la pregunta. Por eso nuestro abogado señalaba que la pregunta está hecha primero en un lenguaje neutro y segundo no afecta a los derechos de un tercero. El haber colocado en la pregunta una transitoria que permita que cualquier funcionario o persona que haya ganado un cargo de elección popular tenga el margen de un año entero para traer esos capitales, poderlos emplear en el país y obviamente ejercer su cargo público. Luego, si buscaríamos afectar los derechos de un tercero, la pregunta podría haber señalado que no sean candidatos. Todos pueden ser candidatos, todos pueden participar, no estamos evitando la participación de nadie, pero sí creemos que la ciudadanía en febrero debe pronunciarse si cree que quienes ostentamos una función pública, un cargo de elección popular o de designación, debemos tener o no recursos fuera del país y sobre todo recursos de manera poco transparente a partir de la evasión, como suelen pasar la mayoría de capitales que están en esos paraísos fiscales. ¿Y es definitivo que en febrero se pondrá la pregunta? O sea, la aspiración nuestra cuando planteamos la pregunta es que esto pueda correr en febrero del 2017, por un simple hecho. Primero, porque estamos enfrentando una elección nacional y segundo, esto nos permite ahorrar costos porque ya no estamos convocando una consulta, una elección solamente para la pregunta, sino lo que estamos haciendo a las papeletas, en este caso de asambleístas parlamentarios, de asambleístas nacionales, provinciales, el binomio presidencial, colocar una papeleta que se refiere a la consulta popular. Y a propósito de las elecciones, esta desvinculación, esta separación de Jimmy Jairala y el Centro Democrático de Alianza País, ¿cuánto ha golpeado al movimiento Alianza País, sobre todo en la provincia del Guayas? Mire, primero señalar que Centro Democrático era una organización que ha venido actuando en el marco del Frente Unidos. El Frente Unidos, con la decisión de no respaldar el binomio presidencial, ha planteado su salida. El Frente Unidos se conforma como un frente programático de apoyo al proyecto político de la Revolución Ciudadana y obviamente el momento en que Centro Democrático se separa de estas filas, la reacción lógica del Frente Unidos ha sido la separación. Golpearnos en Guayas, yo creo que nadie puede desconocer el liderazgo del prefecto Jairala. Creo que también hay algo en política que he aprendido en mis más de 20 años que ya hago política, Fernando, es que los votos no se endosan. Yo creo que nosotros haremos lo que nos caracteriza, trabajar de manera férrea en todos los sectores populares. Son 4 distritos los que están en disputa en la provincia del Guayas y obviamente hay que reconocer que en nuestras filas habrán hombres y mujeres que tengan mucha prestancia, mucho liderazgo y por lo tanto poder neutralizar sin duda esta aspiración que inicialmente habíamos tenido como organización política de ir en una alianza conjunta. Y estas declaraciones de Jairala en el sentido de que hay determinado sectarismo en Alianza País, de que por eso no se pudo llegar a acuerdos en el tema, sobre todo de los candidatos. Él dice,
no podemos quedarnos esperando eternamente que el país decidiera qué espacios nos iba a dar en las listas de candidatos. Mire, puedo hablar en primera persona. Yo soy una de las personas que por mi tarea como ministra de Gestión de la Política llevo las relaciones con varias organizaciones, incluido el Frente Unidos, y estábamos en el marco, como lo estamos haciendo con el resto de organizaciones y el resto de provincias, de diálogos y discusiones. A nosotros nos sorprendió que nos informamos por un mensaje en la cuenta Twitter del señor prefecto que habían ya cerrado un acuerdo que me imagino venía también caminando desde hace algunas semanas. Creo que esto nos permite colocar el principal tema. Lastimosamente la lealtad es un principio cada vez menos usual en política. Nosotros reivindicaremos los principios en política y por lo tanto estaremos con los sectores que quieran contribuir, que quieran seguir pensando en este proyecto político de largo aliento y que sobre todo no vendan sus principios en una baratija de ofertas electorales, porque no lo hacen con Alianza País, sino con los ciudadanos y ciudadanas que confiaron en esta alianza importante. Frente a esta situación, la Cámara Provincial, el gobierno provincial del Guayas, tendrá ya oposición, es decir, los alcaldes de Alianza País van a hacer oposición al prefecto. Mire, nosotros hemos sido coherentes, somos coherentes con nuestros aliados. El momento en que Jimmy Jairal y Centro Democrático armaron una alianza en el Frente Unidos, eran una de las organizaciones que integraba el Frente Unidos, nosotros hemos sido coherentes, por lo tanto, nuestros alcaldes, 16 alcaldes, porque no es un número minoritario, 16 alcaldes de Alianza País, los 7 representantes de los gobiernos parroquiales que integran la Cámara Provincial han tenido una actitud de apoyo irrestricto, en este caso, al prefecto y a la viceprefecta, que además es compañera nuestra. ¿Y en esta situación en cuál este es la momento posición? En donde dejamos de ser aliados, en donde también existen desconfianzas, porque hay que señalar, o sea, hasta el día anterior el prefecto Jairal y Centro Democrático era parte del Frente Unidos, acordaba con Alianza País en beneficio de los intereses de la ciudadanía y al día siguiente está inscrito en otro movimiento político, por lo tanto es lógico que haya desconfianzas. En esa medida nos hemos constituido como un bloque, los señores alcaldes, alcaldesas, presidentes de juntas parroquiales se han constituido una bancada, la bancada de Alianza País, que como una bancada en cualquier gobierno provincial, municipal, junta parroquial, que no tienen la instancia ejecutiva, tendrán que jugar un rol, y ahora ese rol sin duda es, de acuerdo a lo que establece la ley, fiscalizar y legislar. Es decir, oposición en otros términos. Claro, en este momento nosotros, es obvio, estamos impulsando 2 candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, no hay que decirlo con temor, hay que decirlo con categoría. Nuestros candidatos es Lenín Moreno y Jorge Glass, ellos están apoyando una postura política diferente, por lo tanto en este momento estamos en el marco de una contienda electoral en líneas diferentes. ¿Cuál es el mensaje importante, Fernando? A la ciudadanía. Alianza País trabajará como siempre lo ha hecho, defendiendo los intereses de los habitantes y los pobladores de la provincia del Guayas. Vamos finalmente a otro tema no menos importante. ¿Cuál va a ser la posición de Alianza País sobre esta propuesta, este pedido de juicio político al fiscal general? Mire, nosotros como ejecutivos somos respetuosos de la postura de nuestros compañeros y compañeras legisladores. Sabemos que existe inquietud en varios de ellos, han dado declaraciones estos días. Es obvio que haya preocupación. Nosotros hemos condenado y seguiremos condenando las excepciones de corrupción que existan en este gobierno. Lamentamos muchísimo como gobierno haber enfrentado en este caso que alguien cercano a nuestro gobierno ha ostentado el cargo de ministro, esté en este momento fuera del país sin cumplir con la ley, sin cumplir con lo que el pueblo ecuatoriano ha establecido. La gente que traiciona los principios, la gente que no respeta los recursos de los ecuatorianos y ecuatorianas tiene que estar tras las reglas. ¿Pero hay algún acuerdo para avanzar en esto? Mire, en este malestar vamos a discutir. El día de hoy tenemos una reunión de bancada para tratar varios temas inherentes a la agenda legislativa de la próxima semana y sin duda estará este tema. Creemos que cualquier procedimiento de fiscalización tiene que ser enmarcado primero en lo legal, en lo constitucional, pero además en la ética política. Mire usted varios actores de oposición el día de ayer en las afueras de la Fiscalía, cuando la intención no es hacer un proceso riguroso, lo que están buscando es plataforma política para que ciertas candidatas en este momento tengan palestra política y puedan dentro de su propia organización tener una posición mucho más favorable de cara a las candidaturas. Lo mismo que lo que pasa con la marcha el día de hoy. Es decir, no cabe
cabría por la coyuntura política un juicio político al fiscal? Mire, y más que por la coyuntura política, si es que existen condiciones, si es que existe incumplimiento de la norma, existe incumplimiento de la ley, como a cualquier otro funcionario, obviamente la Asamblea Nacional tendrá la obligación de actuar. Eso es lo que se tiene que analizar. Yo lo que estoy planteando es que en un momento de coyuntura electoral vemos a varios candidatos de oposición liderando la postura en contra de la Fiscalía, más que por un interés real, por buscar una plataforma política, como Fernando le señalaba hace un minuto lo que pasa hoy. Hoy tenemos una nueva convocatoria a una supuesta marcha nacional. Seguramente tendremos el mismo número de personas que son de una organización política que además está en este momento disputando candidaturas en una de las tantas alianzas que existen. Entonces, lo que yo quiero decir es que un proceso de fiscalización tiene que ser tratado con la seriedad del caso, no como plataforma política para cualquiera de los candidatos y aspirantes. Gracias a Paola Pavón, secretaria nacional de Gestión de la Política. Hacemos una pausa, volvemos con más.